hemos dicho que nuestro país está pervertido, y lo está porque es más importante lo que se dice que lo que se es. Nunca habíamos visto que para cumplir con su obligación constitucional, el presidente de la República tuviese que realizar actos mediáticos en la promulgación de leyes. Ahora resulta que la ley de migración, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, requieren una parafernalia mediática, juegos pirotécnicos, en lugar de acción de gobierno. Y esto es muy lamentable, y lo es porque ante la falta de resultados, ante la evidencia de un gobierno incompetente, el señor Calderón a toda costa le agrada utilizar la red nacional para comunicar a los mexicanos sus buenas intenciones y no, como debiese ser, resultados y hechos de gobierno. Esto es muy lamentable porque además le quita el tiempo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, solo para la parafernalia mediática, ejercicio en el que, por cierto, en este sexenio se han gastado más de 18,000 millones de pesos y que tiene como secuela el que los gobernadores de los estados y las autoridades municipales y las burocracias hayan gastado más de 50,000 millones de pesos en darle más importancia a lo que se dice que a lo que se es. Esta mañana he escuchado el mensaje del presidente de la República para convocar a un periodo extraordinario al Congreso de la Unión. Y precisamente lo hace 3 días después de que en una universidad norteamericana fue a agraviar a quien debiese ser su principal aliado si se trata de realizar acuerdos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Es absolutamente absurdo, es kafkiano que por un lado agravie a quienes en el Congreso tienen que construir acuerdos. Y me estoy refiriendo a un agravio directo, al señalar pues, lo que todos los mexicanos conocemos, y lo hace desde su investidura de presidente de la República, y además lo hace desde el extranjero. Por cierto, en otra actitud contradictoria, porque apenas en enero pasado el presidente de la República le pidió a los embajadores y cónsules que salieran a hablar bien de México al extranjero. Es decir, lo digo de verdad, ya me da ternura hablar de este señor. No es posible que tenga tantas inconsistencias. Pero además, y lo digo porque los diputados y senadores en la iniciativa que se convirtió en ley electoral regresiva, como la calificamos, se pusieron de acuerdo para dar pasos hacia atrás en la reforma electoral. Secuestraron los tiempos del Estado, se los distribuyeron entre la partidocracia, y si no le gustaba esa reforma electoral del 2007, que nuestros compañeros legisladores dijeron que era la de más avanzada, ¿por qué no la vetó el Ejecutivo Federal? ¿Y por qué después del proceso electoral del 2009 presenta una nueva reforma política en la que plantea aspectos que no observó como debió haberlo hecho si tuviese congruencia y compromiso con la patria
sobre las candidaturas ciudadanas. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué, si de verdad queremos que haya candidaturas independientes, como lo ha luchado Convergencia, inclusive yendo hasta el máximo órgano, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Por qué en la reforma que recientemente se aprobó en el propio Senado y que está pendiente de su aprobación en la Cámara de Diputados, no se hizo la reforma consiguiente al artículo 41 constitucional que establece el uso de los tiempos en radio y televisión, cuando la propia Constitución prohíbe la compra a particulares de tiempo en radio y televisión? ¿Queremos dar candidaturas a los ciudadanos sin que tengan acceso a radio y televisión? Por eso, nuevamente decimos, en este país es más importante lo que se dice que lo que se es. Quiero recordar que cuando se aprobó esa reforma, nosotros le dijimos a los miembros de las organizaciones sociales que querían que se aprobara la reforma, que les teníamos dos noticias, una buena y una mala. La buena es que sí va a haber candidaturas independientes, y la mala que sería hasta el 2015, porque así se había prefigurado su aprobación. Amigas y amigos, no podemos seguir mintiendo, y lo mismo pasa con los consejeros electorales. Se necesitan poner de acuerdo en la Cámara de Diputados, el PAN y el PRI, para aprobar la reforma. Lo que sucede es que tienen una rebatinga partidocrática para el control de los órganos electorales. Para nadie es un secreto que aquí los consejeros electorales en la Cámara de Diputados y los magistrados en la Cámara de Senadores se dan por cuotas. Yo lo he denunciado en la tribuna del Senado, y hay casos específicos, y se lastima y se vulneran los derechos de los funcionarios probos y de carrera que tienen derecho a ocupar esos espacios, pero que por falta de relaciones políticas son canceladas sus carreras por burocracias cupulares que piensan solamente en sus intereses facciosos y de grupo, y no en la estabilidad de la República. ¿Y qué decir en temas como la reforma laboral? Vino aquí el secretario de Trabajo. ¿Cómo debemos aplaudir que no haya tantas huelgas en el país, teniendo a un hombre tan belicoso, altanero, soberbio, prepotente y vanidoso en ese encargo? Viene incluso a los diputados a faltarles el respeto. Pero lo más grave no es su arrogancia, lo más grave es su inconsistencia en lo que dice. Se atrevió a decirnos en este cuerpo colegiado que el problema de la inseguridad que se vive en las minas y la seguridad industrial que podría existir en las fábricas se debe a que, por no haberse aprobado la reforma laboral, él carece de facultades para nombrar inspectores. En cualquier país del mundo, un titular del Ejecutivo serio, responsable, profesional, lo hubiera corrido. Pero me dicen que, por cierto, él sigue así en sus bravuconadas, porque el titular del Ejecutivo le dice que así debe de actuar y que lo felicita por su comportamiento. Y es claro que se está actuando así porque solamente se buscan reflectores, se busca la parafernalia en un ejercicio electoral que se le desvanece al Partido Acción Nacional como consecuencia de un gobierno fallido, de un Estado fallido, de una acción de gobierno sin compromiso, sin emoción, sin pasión, sin visión. Y miren lo que dice hoy el titular del Poder Ejecutivo para convocar a este periodo extraordinario. Se atreve a decirnos que nos pide la Ley de Seguridad Nacional, porque dice así lo exige la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y apenas ayer en la primera comisión de esta comisión permanente definimos un punto de acuerdo
en el que los compañeros legisladores subieron a esta tribuna como la incursión realizada por la Policía Federal a las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez, precisamente, subrayo, precisamente cuando se encontraba en tránsito a esa ciudad, la marcha por la paz con justicia y dignidad. Más contradicciones no podemos tener. Pero vamos a ir más allá. Habla de que tenemos que aprobar aquí en el Senado la ley en contra del robo de hidrocarburos. Y nos dice que de esa manera estaremos en posibilidades de crear el marco jurídico para frenar el robo de hidrocarburos. Háganme el favor, porque no hay una ley que dice que es delito robar hidrocarburos, se pueden robar. Es patético, pero sobre todo cuando hace unos días el propio gobierno federal acaba de reconocer que se ha incrementado en el último año el 35% en el robo de hidrocarburos. Y esto no sería grave si no se hubiera prendido la más atroz guerra en contra de la delincuencia organizada. ¿Cómo es posible que quieran responsabilizar al Congreso de que hay robo de hidrocarburos cuando ellos mismos reconocen que se ha incrementado el 35% y el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para el combate al narcotráfico y la delincuencia organizada se ha incrementado en 300%? ¿Dónde están las cosas? ¿De dónde está la responsabilidad? ¿En el Congreso o en un presidente incompetente para la acción administrativa, peleonero, un presidente camorrero y un presidente que está con los ojos puestos en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones de mexicanos? Esa es la tragedia de nuestro país. Un presidente que llegó deslegitimado y que no ha tenido la capacidad de legitimarse en el ejercicio del poder. Un presidente que tendría que construir la armonía en la parte final de su administración y está sembrando la discordia. Vamos a aceptar que por acciones torpes, al margen de la legalidad, violando los derechos humanos, las garantías individuales, por esa falta de visión, se atropella a una de las instituciones más sólidas de la República, como es el Ejército Mexicano? Yo creo que su función como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, bajo ninguna circunstancia le pueden permitir que el Ejército cometa atropellos y violaciones que tenga que enmendar el Poder Judicial de la Federación. Y no venimos aquí a defender a ninguna persona en lo individual. Venimos a establecer con claridad que lamentablemente nuestra patria tiene perdido el rumbo en la conducción del timón. Desde luego que aceptamos que hay un periodo extraordinario de sesiones. Lo que no aceptamos es que una vez más el titular del Poder Ejecutivo ante la sociedad quiera poner en predicamento al Congreso y señalar que las faltas son de este cuerpo colegiado y no del Ejecutivo Federal. Eso es lo que la Voz de Convergencia levanta hoy en esta sesión muy importante de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Amigas y amigos senadores, pongámosle tiempo al periodo extraordinario, pero que quede claro y que lo recojan los medios, más que los que escriben, que lo recoge el canal del Congreso para que nos reciben en sus casas, que no podemos seguir permitiendo simulación y engaño en este país y que el presidente de la República no tiene ningún derecho a usar el poder presidencial impunemente para engañar a nuestro pueblo. Es cuanto, compañero.